Queridos amigos, reciban saludos. La Navidad es un tiempo de muchas canciones y esto tiene varias razones. La primera, cuando menos en el hemisferio norte, y entre más al norte, más frío y más tiempo de oscuridad hay en esta época del año. Estamos hablando del solsticio de invierno, del 24 por la noche al 25 tenemos la noche más larga del año. Así que un periodo antes y algunos meses después, las noches comienzan a hacerse más largas y los días más cortos. En países nórdicos, el frío, la oscuridad que domina la mayor parte del tiempo, es tal que muchas personas tienen que estar la mayor parte del tiempo en su casa. Esto provoca una necesidad psicológica de manifestar alguna manera de alegría. Por eso es que en esta época del año los colores son más vivos. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, el color rojo, el color dorado. Se adornan las casas. Hay profusión de luces, de velas, en nuestro tiempo de focos, por las calles, adornando el exterior de las casas, cosa que no sucede, por supuesto, en otras épocas del año ni en lugares de clima cálido. Las personas tienden a deprimirse cuando la noche es muy larga y el frío es muy intenso. Por eso una manera de compensar a esta estación ha sido la manifestación de la alegría, y entre ellos los cantos. De alguna manera entonces, la Navidad como celebración de tipo agrícola, de renovación del año, existía en estos pueblos de Europa del Norte aún antes de la llegada del cristianismo. Desde el Imperio Romano hasta los aztecas, tenemos que todos los pueblos han observado que la tierra va a quedar adormecida durante la época de frío y que hay que hacer un fuego, hay que hacer algunas celebraciones y esperar nuevamente hasta la llegada de la primavera. Así que las canciones de fin de año son ancestrales y seguramente las había desde antes que los misioneros cristianos llegaran a países que hoy son Alemania, Noruega, Finlandia, Escandinavia, y que pues ellos llevaron un mensaje diferente. Vamos a hablar de tres tipos de cantos de la Navidad. Podríamos decir que unos de ellos son los cantos comerciales. Llamo música comercial a la que en las últimas décadas ha surgido no como resultado de la costumbre, del folclore, de la expresión auténtica de un pueblo, sino que ha sido compuesta y promovida con fines para vender, para ser consumida, para difundirse por millones y que eso aporte ganancias. La música comercial es superficial, no exige de las personas ningún esfuerzo realmente estético de interpretación espiritual, ni tampoco esfuerzo intelectual para entender letras o poemas. La música comercial es repetitiva, es pegajosa, exacerba o exagera el ritmo por sobre cualquier otra cosa. A veces las mismas letras no tienen mucho sentido, repiten a veces hasta frases sin sentido. Entonces hay muchísima música comercial navideña en nuestro tiempo, que puede ser interpretada por cantantes famosos que, aunque no siempre son en el fondo buenos cantantes,
se han hecho famosos gracias al aparato publicitario, a las grandes cadenas discográficas que son las interesadas en imponer las modas. Vamos a escuchar algunas de las peores canciones navideñas de corte comercial y algunas de ellas con artistas conocidos que han vendido millones de discos. Al igual que muchos de los anuncios publicitarios de los centros comerciales que explotan la idea de Navidad sin hablar nunca realmente del mensaje de Navidad. En alguna tienda de estas departamentales o las bebidas alcohólicas o tantas otras productos que se pueden vender, hay mujeres vestidas de Santa Claus en paños menores o venaditos, campanitas, leyendas que dicen Feliz Navidad, renos y trineos y Santa Clauses y muchas cosas que adornan esa publicidad o que están en las letras de las canciones, pero que no hablan realmente de cuál sea el mensaje de Jesús como centro de la Navidad. Y por el mismo camino está cada vez un número mayor de películas que versa sobre una crítica a quienes no gustan celebrar la Navidad, como la película del Grinch, hasta películas de novela cursi, de noviazgos y encuentros familiares que se dan en las fiestas navideñas, o hasta concursos de vecinos a ver quién pone más foquitos en su casa. Pero lo que quisiera que pensemos es que en todo esto, el sentido verdadero, la razón de por qué existe una Navidad no se dice, queda ignorado, queda soslayado. Navidad es loca, oye, que empiece la fiesta con la Leti, tú sabes trinchar el pavo. Una vez que hemos escuchado estos ejemplos de breves, ¿no? de cortos segundos de música comercial, también tenemos las músicas tradicionales. A diferencia de la música comercial, estos cantos sí han surgido del pueblo a lo largo de mucho tiempo, de sus festividades, como las posadas, las pastorelas, las liturgias más de corte popular que eclesiástico-teológico. Tenemos desde las campanas Navidad hasta el burrito sabanero o el canto de los peregrinos para las posadas, o uno que está entre lo comercial y lo tradicional español, que es los peces en el río. Vamos a escuchar algunos ejemplos de esto. Lo que encontramos en estos cantos es que se habla más de la Navidad, cuando menos se habla más del niño Jesús. Sin embargo, aquí hay un punto en el cual tendremos que reflexionar. De acuerdo con los textos más antiguos, que son los que nos hablan de Jesús, Jesús se hace verdaderamente humano. Esto es algo que la Iglesia a veces olvida, no lo niega en su teología, jamás lo niega en su teología, pero en la práctica y en la práctica popular, la Iglesia lo olvida, porque solo se ve a Jesús como un Dios,
como un ser sobrenatural, como un personaje extraordinario. Pero se olvida el énfasis que ponen los evangelios canónicos que están en la Biblia y las cartas apostólicas, que Jesús fue verdaderamente humano. Eso significaría que Jesús nació una sola vez, como todos los niños, todos los humanos nacen una sola vez, que creció aprendiendo, como todos los niños, a comer, a hablar, a caminar, que fue un joven y que finalmente murió porque era mortal como los demás seres humanos. Entonces la Biblia nos presenta a un Jesús plenamente humano. Uno de los apóstoles, que fue San Juan, escribe una carta en la que se opone a las doctrinas gnósticas, esotéricas de aquella época, que no eran cristianos. Los gnósticos, una especie de iluminados, no creían que Jesús había sido un humano de carne y hueso. Esto les parecía que rebajaba mucho al personaje extraordinario de Jesús, y entonces afirmaban que Jesús había aparecido como humano, pero solo en apariencia, pero que no había sido realmente material, que no había sido rebajado a tener una prisión en un cuerpo como lo tenemos nosotros. De alguna manera, los cantos populares, los cantos navideños folclóricos, han retomado esa idea que deriva en mucho de los evangelios apócrifos. ¿A qué me refiero? La idea de que Jesús nace cada año. Miren, hay una diferencia sutil, pero muy importante, entre entender que Jesús nació una sola vez, hace poco más de 2000 años, y suponer, como en mucho de la fe popular, que cada noche del 24 de diciembre realmente el niño Dios está volviendo a nacer. Esto se expresa con las personas arrullando al niñito, cantándole, después vistiéndolo, llevándolo a bendecirlo para el 2 de febrero, que son los 40 días después, equivalentes a la presentación de Jesús en el templo por la Virgen María. Y en ese ínter hay muchas advocaciones del niño Dios. Tenemos al niño Dios vestido de doctor, al niño Dios futbolista, al santo niño de Atocha, a diferentes advocaciones en donde las personas creen realmente que Jesús se sigue manifestando como un niño. Algunas de esas leyendas nos dicen que se limpiaba la imagen del pequeño que estaba en los brazos de María, pero todos los días amanecía con los pies sucios. Y eso quería decir que en la noche el niño, la imagen, se bajaba y se iba a llevar comida a los pobres que estaban en una cárcel. Y así como esas muchas leyendas y muchos santuarios y mucha fe de las personas al implorar el milagro por parte de una imagen del Jesús niño como el santo niño de Atocha. Entonces, aquí está un error teológico. Repito, estas canciones expresan creencias populares, como los peces beben en el río por ver al Dios nacer. En ese momento está naciendo otra vez el niño Dios. Cada 24 los pastores son jaloneados por los ángeles buenos y los demonios para ver si irán o no irán a visitar al niño que está naciendo. Esto es entonces, como digo, negar la naturaleza auténticamente humana de Jesús, porque ningún ser humano nace cada año. Así que tenemos tres tipos de cantos, ¿no? Los comerciales, los tradicionales con grandes errores teológicos, que a la manera de ciertas pinturas o ciertos nacimientos abigarrados de elementos que no pertenecen ni a la época ni a la cultura en la que las cosas sucedieron. Me refiero, por ejemplo, cuando el lugar donde Jesús nace, el establo, se representa como una capillita con una cruz hasta arriba, ¿no? Como
el establo va a ser una capilla y cómo cuando Jesús nace ya la cruz en la que morirá 30 años después será un símbolo sagrado. Eso es imposible, ¿no? Entonces, el tercer tipo de cantos son los himnos navideños que tienen una correcta letra teológica, un profundo mensaje teológico. Voy a comentar 4 o 5 de ellos, de los cuales también vamos a ir escuchando unos pedacitos. Me refiero en primer lugar al himno Oíd un son en alta esfera. Es un himno cuya música pertenece al siglo XIX de Félix Mendelssohn y la letra a George Whitefield del siglo XVIII. Oíd un son en alta esfera significa una canción. La esfera alta es la celestial. Entonces se refiere al momento en que los ángeles se aparecieron a los pastores con un mensaje de salvación. ¿Qué cantan estos ángeles? Dice el himno: en los cielos gloria a Dios y al mortal paz en la tierra. Esta es una paráfrasis de las palabras angélicas, ¿no? Que esta manifestación de Dios que se da en Jesús, la encarnación, es la manera en que Dios trae su amor y su buena voluntad a los seres humanos. Y luego el himno invita: con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien. Entonces aquí se dice claramente la razón por la que Jesús ha nacido. Usé hace un momento la palabra encarnación, no tiene nada que ver con reencarnación. Reencarnación es la idea de que alguien nace en sucesivos cuerpos muchas veces. Encarnación es la doctrina fundamental, central, de que Dios eterno, infinito, invisible, sin embargo, ha querido hacerse carne, ha querido hacerse humano, y eso es Jesús. Por eso, la segunda estrofa dice: el Señor de los señores, ungido celestial, porque la palabra Mesías quiere decir ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Y sigue la estrofa: a salvar los pecadores, bajó al seno virginal. El seno de María, ese es el seno virginal. Y luego dice: loor al verbo encarnado. Esta frase es profundamente significativa, porque el Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne. El verbo entendido como la palabra de Dios, el pensamiento y la palabra divinas que dan orden y sentido al mundo, que han creado el mundo, se ha hecho un ser humano. Aquí la expresión es loor al verbo encarnado, en humanidad velado. Eso quiere decir que, como si tuviese un velo, nadie reconocía que ese niño y después ese carpintero era Dios. Voy a un segundo himno, se llama Venid fieles todos. Se conoce en su nombre latino como Adeste Fideles, e invita a los creyentes a una marcha a Belén. Por supuesto, aquí es un recuerdo y a la vez un símbolo. Estos himnos nos hablan también del nacimiento y del pesebre y del establo y de la Virgen María y de Jesús recién nacido. Pero no lo hacen como si Jesús estuviera, al igual que en aquel culto solar, renaciendo cada año, sino como una evocación de lo que sucedió hace 2000 años y a la vez a una serie de invitaciones que se vuelven símbolo de cómo nosotros podemos participar de un evento que en el tiempo está muy lejos de nosotros, pero que tiene una gran significación para todos nosotros que vivimos en el siglo XXI. Entonces dice, el que es Hijo eterno del Eterno Padre, fíjense qué definición tan precisa, el que es Hijo eterno del Eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Es totalmente cristológico este himno, nos está diciendo quién es Jesús. Entonces sí, es Hijo eterno del Padre eterno, Dios verdadero que creó el mundo, y luego dice, del seno virgíneo, otra vez haciendo alusión a María,
nació de una madre. Y nos invita en el coro que se repite después de cada estrofa, venid, adoremos. A pesar de que es el Dios encarnado, dice la tercera estrofa, en pobre pesebre yace reclinado. ¿Por qué esa humillación? ¿Por qué haber venido en esa forma en la que se identifica con los pobres, con los que sufren? Dice la frase a continuación, al hombre ofreciendo eternal salvación, el santo Mesías, el verbo humanado. Este canto también utiliza la idea de un verbo que se ha hecho humano. Tenemos otro canto que también se ha interpretado, aunque sea un canto teológico y más antiguo, pues también ha pasado en algunas versiones a la música comercial. Se llama Santa la Noche y dice, por ejemplo, la segunda estrofa, hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Es por la fe, como si nos pudiésemos remontar a aquel suceso histórico significativo. Como también los magos del Oriente, claro, los magos no llegaron la noche de Navidad. Los magos, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, llegaron entre 1 año y medio y 2 años después. Por eso es que Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, ¿no? Pero dice, al igual que los magos del Oriente, llegaron guiados por célica luz. Nosotros también, la célica luz o la luz celestial, que es la estrella de Belén, representa en la Biblia el Espíritu Santo, que con su luz que ilumina nuestro entendimiento, con su luz con que despierta nuestro deseo espiritual, está representado por la estrella que guía a los hombres hacia Jesús. Y nos invita a este canto de Santa la Noche a que proclamemos el poder de Cristo y que exaltemos y brindemos gloria a Dios. Tenemos el canto O Aldehuela de Belén, es un canto del siglo XIX, que como el título he mencionado, Aldehuela, es decir, aldea pequeña, o Aldehuela de Belén, porque efectivamente el pueblito de Belén no era una ciudad importante entre el pueblo judío, no era tan importante como Jerusalén, por ejemplo. Pero además el pueblo judío en esa época ni siquiera es libre, está dominado por el Imperio Romano. Así que Belén tiene muy poca importancia sociopolítica y sin embargo el canto dice, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. Es decir, aquí alude a aquel pequeñito como la luz del mundo. Una frase que Jesús dirá precisamente durante sus predicaciones en la edad adulta, yo soy la luz del mundo. Aquí el canto ubica a Jesús como una luz que ya estuviese alumbrando la campiña de Belén cuando Él nació. El Hijo de Dios con mayúscula, el deseado, o sea, aquel Mesías esperado por tantos siglos, esperado con santa expectación por toda gente y toda edad, en ti Belén nació. Hay un canto que se llama Tú dejaste tu trono y corona por mí, y que expresa lo que el apóstol Pablo escribirá a los creyentes en aquel primer siglo, los creyentes de la ciudad de Filipos. Pablo escribe lo siguiente: Jesús no se aferró a su igualdad con Dios, sino que estuvo dispuesto a despojarse. Esta es la gran verdad del Evangelio, que el Hijo de Dios, compartiendo con su Padre toda la gloria, todos los atributos de infinitud y omnipotencia, tuvo la disposición amorosa, por amor a los seres humanos, de dejar toda esa gloria, todo ese poder, para identificarse con nosotros en nuestra vulnerabilidad, en nuestra mortalidad, en nuestra congoja, soledad, en nuestra pobreza.
Así que el canto dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. Una manera de entender que el mensaje de Navidad me afecta personalmente. Hay una decisión personal frente al mensaje de Navidad que cada uno de nosotros insoslayablemente tiene que tomar. Porque tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti, o sea, a pesar de eso, a ti no fue dado el entrar al mesón. Aunque era Dios, no hubo lugar. En pesebre te hicieron nacer. Y después dice, alabanzas celestes los ángeles dan. Este relato del Evangelio de Lucas de los ángeles que aparecen a los pastores, ¿no? En que rinden al verbo loor, es decir, alaban al verbo de Dios, ese niño que ha nacido. Mas humilde viniste a la tierra, Señor. La humildad es el valor más patente del amor divino. Dios nos ama y al identificarse con nosotros, hacerse como nosotros, ha manifestado una gran disposición a la humildad. Dice, tú viniste a la tierra humilde, a dar vida al más vil pecador, el pecador peor, el más vil. Hay un coro que se repite tras la estrofa y que es una invitación que usted y yo podemos hacerle a Jesús, que ahora no es un niño, que murió en una cruz, pero no está muerto, a Jesús que está resucitado y que puede escucharnos. El coro reitera esta oración, invitación. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Comparando, haciendo la analogía entre el lugar como el mesón, donde no hay espacio para que María, José puedan tener hospedaje y ahí pueda nacer el niño. En contraste con ello, la vida nuestra, el corazón nuestro, el abrir nuestro ser a Dios, es una manera en que esta oración expresa, ven a mi corazón, pues en él hay lugar para ti. Dice, por ejemplo, tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Esa es la razón por la que vino Jesús, la libertad y la salvación. Pero, o más, con odio y desprecio, te hicieron morir. Lo sabemos, conocemos la historia de la traición, la del juicio injusto, la de la crucifixión. Te hicieron sufrir aunque vieron tu amor y virtud. Tenemos también el canto, también en música de George Frederick Händel y letra de Isaac Watts, que se llama Dichosa tierra proclamad. Es una invitación poética a la creación entera para que proclame que el Señor ha venido ya y que en nuestras almas hemos de preparar un sitio al Redentor. Repite el coro de las mujeres, un sitio al Redentor, contestan las voces masculinas, un sitio al Redentor. Tenemos el canto latino que se llama Cristianos Alegraos, o más conocido en su original alemán como In Dulci Jubilo. Este es un himno del siglo XIV y cada estrofa de las tres que tiene comienza invitando cristianos alegraos con corazón y voz. Y luego nos dice las razones. Nuestras nuevas o nuestras noticias, escuchad, Jesucristo ya nació. En un rústico mesón, hoy vino al mundo el Salvador. Bendiciones sin igual, Cristo nos ofrece hoy. El camino nos abrió ya de la eterna salvación. Y concluye diciendo, Cristo ya nació, Cristo ya nació. El canto Ve y di en la montaña es un himno folclórico americano, más propiamente es un espiritual negro. Recordemos que los esclavos traídos de África, que trabajaron en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, también en su mayoría se hicieron cristianos y crearon su propia música para distinguirse
de la música de los amos de las iglesias, de blancos, que incluso no los aceptaban, a este tipo de música más alegre, que es una combinación entre las influencias africanas y la música norteamericana, se le llama espiritual negro. Tenemos aquí el canto Vedi en la montaña, también de forma poética nos invita a llevar el mensaje. Vedi a la montaña sobre los montes por doquier, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo ya nació. La primera estrofa, después de este coro, dice: pastores sus rebaños, de noche al cuidar, con gran sorpresa vieron gloriosa luz brillar. Y luego asombrados oyeron el cantar de ángeles en coro, las nuevas proclamar. En un pesebre humilde, el Cristo ya nació, de Dios amor sublime, al mundo descendió. Eso es Cristo, ¿no? El amor sublime de Dios. Y cierra el canto repitiendo ese coro, Vedi en la montaña, con la característica alegría de los cantos negros. Voy a cerrar con uno conocido de todos, que se llama Noche de Paz, del autor Franz Gruber, también del siglo XVIII. Se dice que él era un pastor anglicano que sale una noche de Navidad a caminar por el campo y mira las estrellas y esa quietud de la noche rústica, y recibe la inspiración de este canto, que es la noche en que recordamos el nacimiento de Jesús. Es una noche de paz, es una noche de amor. Y evocando aquellos tiempos, dice: todo duerme en derredor, todo está callado. Hay astros, las estrellas, que esparcen su luz, pero hay una que brilla, anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Y luego, segunda estrofa: oye humilde el fiel pastor. El pastorcito, sin ninguna importancia política y social, es el que oye el canto angélico. Escucha los coros celestes que anuncian salud, que anuncian que la gratitud y las glorias de Dios son para nosotros en este Redentor que ha nacido. Así que nos invita a ver, a reconocer el resplandor que luce en el rostro de Jesús, y para con ello nosotros experimentar la Navidad no solo como una etapa del año de tristeza y depresión cuando estamos solos, cuando la familia se ha desintegrado, no solo para sentirnos presionados por la compra de regalos, el consumismo, no para pasar un año igual que el otro solamente en posadas, fiestas, borracheras y pleitos, sino para encontrar este año, en esta Navidad, encontrar cuál es el verdadero sentido de haber escogido que, independientemente de la fecha, podamos recordar, podamos sentarnos a reflexionar por qué Jesús vino al mundo. ¿Quién era ese Jesús que vino al mundo? El Hijo eterno de Dios, que se hace humano, que viene al mundo para mostrarnos cuánto nos ama Dios, para que podamos entender que Él se identifica con nosotros, que nos perdona, que nos conoce, que se preocupa por nosotros. Esto que nos ofreció Jesús es una reconciliación con el Padre Celestial, que trae como resultado para todo aquel que así lo acepta, que así lo quiere, la vida eterna. Así que podemos llamar también a Jesús el regalo más grande del mundo, y cuando en estas fiestas y en esta noche de cena navideña usted empiece a compartir los regalos y escuchando música navideña, recuerde y comparta con sus seres queridos. El regalo que nos damos mutuamente significa un recuerdo, una evocación de que Dios nos ha dado el regalo más grande del mundo, el amor que nos manifestó al hacerse hombre y al ofrecernos su perdón y la vida eterna. Un regalo tan grande que nosotros no podemos pagar, ni conseguir, ni alcanzar, pero que es un regalo
y como todo regalo, está allí solo para aquel que quiere recibirlo. Muchas gracias.